Nos dice la definición que la bisectriz de un ángulo es aquel rayo, ¿ya? Es aquel rayo que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida. Muy bien. Vamos a ubicar en el gráfico dónde está la bisectriz, ¿no? Nos indica que aquí está la bisectriz OM, el rayo OM, OM es una bisectriz. ¿Por qué es una bisectriz? Porque divide al ángulo AOC en dos ángulos de igual medida. Observa, ¿no? OM trazo en el ángulo AOC y divide en dos ángulos iguales, alfa y alfa, ¿de acuerdo? En dos ángulos iguales, ¿sí? Entonces, no olvidemos que la bisectriz es aquel rayo que divide a un ángulo en dos ángulos de igual medida, ¿ya? Para eso, vamos a concluir lo siguiente. Si OM es una bisectriz, si OM es una bisectriz, entonces la medida, aquí observa, la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOC, porque ambos miden alfa y alfa, sabiendo que OM es una bisectriz. Chicos, ahora vamos a iniciar con la parte práctica. Vamos a reconocer y vamos a resolver algunos ejercicios con lo que es la bisectriz de un ángulo. Veamos entonces. A ver chicos, para poder entender un poco sobre la parte teórica, vamos a hablar sobre qué es una bisectriz, ¿ya? Bisectriz de un ángulo. Entonces, la bisectriz es esta línea, fíjate bien, es esta línea que va a dividir a mi ángulo en dos partes iguales. Esto era un ángulo, ¿sí? Esta bisectriz ha dividido a este ángulo en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si este lado vale beta, aquí también debe valer beta. Pero ¿qué pasaría si le ponemos valores? Veamos. A ver, le vamos a cambiar por valores. Si este ángulo vale 20, ¿cuánto valdrá el otro lado? Lo mismo o igual. 20. ¿Ven? ¿Sí? Vamos a ver otro caso. Imagínate que el ángulo, todo el ángulo mide 60 grados. Todo mide 60. Pero la bisectriz, ¿qué hace? Lo divide en dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este lado va a valer 30 y este otro lado 30 grados. Eso es la función de la bisectriz. La bisectriz simplemente es la línea o el rayo que divide a un ángulo en dos partes iguales, nada más. Entonces, mira, fíjate aquí me dice el rayo OM es bisectriz del ángulo. Ya, esta línea o este rayo es bisectriz. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejercicios para poder empezar a resolver. Recuerda que vamos a hablar sobre la igualdad de estos dos ángulos. ¿Ya? Veamos entonces. Mira, me dice aquí en este ejercicio, si OM es bisectriz. Ya. ¿Dónde está OM? Aquí está. OM. Esta es la bisectriz. Vamos a ponerle o ubicarle en esta parte. Esta es la bisectriz. ¿Listo? Esa es la bisectriz. Pero, ¿para qué me dice que, o por qué me da esa referencia? ¿Por qué me da ese dato? Es de porque esta línea lo ha dividido a todo el ángulo en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que todo este ángulo va a ser igual al otro lado. ¿Ya? Estos dos ángulos son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Pero profesor, acá hay un valor de x. Por supuesto, eso es lo que me está pidiendo calcular.
¿Ya? Entonces, mira, ¿cómo vamos a plantear? Estamos partiendo del concepto que me dice que la bisectriz es un rayo que divide el ángulo en dos partes iguales. Sencillo, mira, se supone que la bisectriz va a dividir a dos ángulos, ¿cierto? Y estos dos ángulos, ¿qué van a ser? Iguales. Entonces, mira, yo digo lo siguiente. Este 36, o vamos a empezar por abajo, ¿ya? X más 12 va a ser ¿qué? Igual. ¿Igual a quién? Al número 36. ¿Y por qué lo planteo así, de esta manera? Fíjate bien, ¿ah? ¿Por qué yo lo estoy planteando de esta manera? Hemos dicho que estos dos lados son iguales, ¿ve? Sencillo, tal como lo estoy hablando, tal como lo estoy expresando, lo estoy planteando. X más 12 es igual a 36, ¿ve? Y ya lo planteé. ¿Por qué digo que son iguales? Porque me está hablando de la bisectriz. Listo, ya tengo planteado mi ejercicio. Simplemente tendré que resolver. El valor de X será 36 menos 12. Entonces, ¿cuánto será 36 menos 12? En este caso, el valor de X va a ser igual ¿a cuánto? A 24. ¿Podemos comprobar eso? Sí. ¿Podemos comprobar si hemos hecho bien o no? Mira, ¿cómo puedo comprobar si yo en realidad X vale 24? Fíjate bien, vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar aquí. En vez de X, ¿cuánto le pongo? 24. Muy bien. Aquí es más 12. ¿Ve? ¿Cuánto sale? ¿Sale 36 o no? 24 más 12, 36. Ahí está, ¿ve? Entonces, ¿los dos ángulos son lo mismo? Sí. Ya puedo encontrar el valor de X. Solo me estaba pidiendo el valor de X. ¿Y cuánto es el valor de X? 24. ¿Y por qué he hecho esto? Simplemente estoy comprobando para ver si hemos hecho o hemos resuelto bien. Se supone que estos dos ángulos deben valer lo mismo. Y si aquí vale 36, ¿el otro vale 36? Sí, correcto. Entonces hemos llegado a la respuesta correcta. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a ver ahora el segundo ejercicio. ¿Qué me pide? Calcular el valor de X. Otra vez me pide calcular el valor de X. ¿Qué más? Me dice si OM, aquí tengo OM, la línea OM, el rayo OM, es bisectriz del ángulo AOB. O sea, de este ángulo de color verde, este rayo lo ha dividido en dos partes iguales. Por eso está de esa manera. Entonces, yo voy a decir esto, que es la bisectriz. Esta es la bisectriz. ¿Y qué ha pasado? Ah, ya. ¿Qué ha pasado con esa bisectriz? Ha dividido al ángulo en dos partes iguales. Si yo ya tengo o entiendo de que lo ha dividido en dos partes iguales, sencillamente diría que estos dos ángulos miden lo mismo o son iguales. Sencillo, entonces está mi ejercicio. ¿Qué voy a decir? Que X menos 10 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 20. Ya está. ¿Qué más? Es una simple ecuación, ¿ve? Ya he dicho por qué pongo igual a. ¿Por qué? Porque estos dos lados o dos ángulos son iguales. Entonces yo digo, este ángulo es igual a este otro ángulo, ¿ve? El primer ángulo es igual al segundo ángulo. Sencillo, ya pude plantear mi ejercicio. Entonces, esta es una ecuación simple. El valor de X va a ser igual a 20 más 10. 20 más 10. ¿Cuánto es 20 más 10? 30, ¿verdad? X va a ser igual, entonces, a 30. ¿Listo? Respuesta final. Muy bien.
ahora vamos a continuar con el tercer ejercicio, que igual me pide el valor de x. Pero aquí miren, observen, me dice OB, aquí está, OB, el rayo OB es bisectriz del ángulo AOC. Pero si te das cuenta, no me está dando ningún valor, solo me está dando el valor de x. En los demás ejercicios sí me daba números, pero en este ejercicio, ¿por qué no me da números? Por aquí yo estoy reconociendo uno de los ángulos. ¿Qué ángulo? Fíjate bien. ¿Cómo se llama este ángulo? Ah, ese es un ángulo recto, ¿verdad? Un ángulo recto. ¿Y un ángulo recto es igual a cuánto? A 90 grados. Es igual a 90 grados. Entonces, yo digo que todo el ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. ¿Y por qué no me pone? Porque me está dando este símbolo del cuadradito pintado. Y el símbolo del cuadradito pintado siempre vale 90 grados. Entonces ya tengo un valor, ¿ve? Que todo el ángulo mide 90 grados. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Se supone que todo mi ángulo vale 90 grados, ¿sí o no? ¿Y qué hace esta bisectriz? ¿Qué hace esa bisectriz? A ver, chicos, ¿qué hace esa bisectriz? Lo divide al ángulo en dos partes iguales. Entonces, ¿qué hago con este 90? ¿Qué hago? Lo divido, ¿sí o no? Lo divido entre 2. ¿Y eso qué va a ser? Eso va a ser el valor de x, pues. ¿Por qué? Porque al dividirlo en 2, voy a saber cuánto mide este lado y cuánto mide este segundo ángulo. ¿Sí? El primer ángulo cuánto mide y el segundo también. Ahora, entonces, el valor de x va a ser igual a 90 entre 2. 90 entre 2 se da a 45. 90 entre 2 es igual a 45. Sencillo, ¿ve? Parece un poquito difícil porque no nos estaban dando datos, pero nosotros hemos deducido eso por el tipo de ángulo que nosotros teníamos, que era 90 grados. Y lo ha dividido en 2. Sencillo, ¿ah? No estaba nada difícil. Vamos a pasar al ejercicio número 4. Ejercicio número 4, ¿qué me dice? Calcular el valor de x o calcular x. Si OM es bisectriz. Por aquí está OM. OM. Eso es una bisectriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si es una bisectriz, ¿qué digo de estos dos ángulos? ¿Qué puedo decir? Que son iguales. Entonces, lo vamos a plantear. A ver, vamos a ver por aquí. Voy a decir que 3x menos 10 va a ser igual ¿a quién? A 60 más x. ¿Ven? A 60 más x. Ya te había explicado esta parte. Si en ambas ecuaciones, en una ecuación, si en ambos términos tengo el valor de x, tengo que buscar al mayor. ¿Quién es mayor? ¿3x o x? El 3x, ¿verdad? Entonces en esta posición van a ir todas las x. Y en esta segunda posición van a ir todos los números. Entonces se acomodaría de esta manera, ¿ven? Entonces en este lado se supone que va a partir el x. Pero, ¿con qué signo? Con negativo, porque aquí está en positivo. Como está pasando al otro lado, necesariamente tiene que cambiar de signo. En este lado van a ir los números. 60 y aquí el número 10. En este caso el número 10 va a ser con signo positivo, porque aquí está con signo negativo. Resolvemos. 3x menos 1x me da 2x. Y 60 más 10 me da 70. ¿Ya está? ¿Sí? Aquí tengo multiplicación, entonces lo voy a llevar al otro lado a dividir. Ahí está. Entonces 70 entre 2, ¿cuánto será? Por aquí yo voy a decir que el valor de x va a ser igual a 35 grados. Ya está. ¿Listo? Sencillo, ya pude determinar el valor de x.
¿Ya? Muy bien. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. ¿Qué me dice en el ejercicio número 5? Calcular X. Si el rayo OM es bisectriz. Ahí está. Esta línea, este rayo es bisectriz. ¿Y qué me dice con respecto a la bisectriz? Si es bisectriz, ¿qué me da a entender? De que estos dos ángulos son iguales. Que estos dos ángulos son iguales. Entonces, yo voy a decir, mira, fíjate aquí, 2x más x más 10 va a ser igual. A ver, aquí una aclaración. Profesor, ¿usted siempre está empezando de abajo hacia arriba? ¿Siempre se empieza de ahí? No, no necesariamente. Puedes empezar de otro lado. Por ejemplo, yo lo puedo poner al revés. Yo lo podría poner x más 10 es igual a 2x. ¿Ve? ¿Lo puedo poner así? Sí, también podría ser. ¿Ve? Yo lo puedo poner así, no hay problema. Yo también lo puedo hacer así. ¿Sí? No se sabe quién se pone primero, porque es una igualdad. Entonces yo puedo iniciar de abajo o iniciar de arriba. ¿Ya? No hay ningún problema en ese caso. Veamos aquí entonces la solución. En ambos lados estoy viendo x. ¿Ve? En ambos lados estoy viendo x. Se supone que si en ambos lados veo x, debo buscar al mayor para saber que en ese grupo van a ponerse todas las x. ¿Y quién es mayor? ¿X o 2x? Él es solo una x, pero él es 2x. Entonces él es el mayor. Entonces en esta ubicación van a ir todos los que llevan x. Muy bien. Entonces aquí va a ser 2x menos o más. A ver, se sobreentiende que aquí el signo es positivo. ¿Cómo va a ir al otro lado? Con negativo. ¿Listo? Ya está. Aquí va a ser 10, va a ser igual a 2x. Y le quito una x, me sobra solo x. ¿Ve? Una sola x. ¿Listo? Y esto sería el valor del ejercicio. Muy bien, chicos. Hemos concluido en la parte práctica. Te toca ahora resolver la parte o la actividad que tienes para casa. Recuerda que si no has podido resolver algunos ejercicios de la práctica, tienes que volver a ver el video. Y por ahí, si no puedes encontrar la respuesta, solo tienes que escribirme al WhatsApp para poder hacer tus consultas. No te olvides que vamos a estar teniendo algunas clases en vivo y ahí puedes hacer tus preguntas. Nos vemos, chicos. Hasta pronto. Las dos rayas que indican igualdad las empezó a utilizar un matemático inglés llamado Robert Record, que vivió hace más de 400 años. En uno de sus libros cuenta que eligió ese signo porque dos cosas no pueden ser más iguales que dos rectas paralelas.